Muy bien. Este es el método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales numéricamente. Vamos a plantear un caso, ¿no? Pensemos que yo poseo una ley física a partir de la cual yo la puedo expresar como un modelo matemático. Aquí se está ejemplificando la segunda ley de Newton. Sabemos que fuerza equivale al producto de la masa por la aceleración de un objeto que se encuentra en movimiento. Aquí haciendo énfasis en que es para masa constante, ¿no? Ya hemos aplicado un ejemplo en casos anteriores donde yo requiero calcular, por ejemplo, la aceleración de un objeto que se encuentra en caída libre sujeto a fricción, ya sea fricción natural o fricción mediante un paracaídas. Esta ecuación ya la hemos usado, ¿no? La aceleración de un objeto que se encuentra en caída libre es igual a la aceleración de la gravedad menos una constante c que se llama coeficiente de arrastre entre la masa del objeto por la velocidad. Noten que en esta ecuación yo tengo como función principal la velocidad del objeto. El término que está a la izquierda es la aceleración, el cambio específico, el cambio instantáneo de velocidad con respecto al tiempo. Como está escrito este modelo matemático, se llama como tal una ecuación diferencial, ¿no? Dado que yo tengo un término algebraico aquí para la función b, pero yo tengo un término donde estoy ejemplificando la derivada de b de esa función que depende del tiempo respecto al tiempo, ¿no? Si la fuera a resolver de manera analítica estricta, hay varios métodos, principalmente variables separables. La resolución analítica consiste en encontrar una función v que si yo la sustituyo en esta ecuación de aquí, se cumple la igualdad, que exactamente la derivada de esa función v respecto al tiempo me dé igual a una aceleración de la gravedad menos c entre masa por esa velocidad, ¿no? Aquí nos vamos a dedicar principalmente a la solución analítica y a la solución numérica. La solución analítica consistiría en utilizar el método de separación de variables, realizar una integración y encontrar un resultado, ¿no? Nosotros ya hemos utilizado esta ecuación que es la solución analítica. Ahora nos vamos a centrar en el método de diferenciación numérica. Les voy a explicar el método de Euler. Bueno, en sí, la solución sería encontrar una función b que depende del tiempo y que además cumple la igualdad que tenemos allá a la izquierda, ¿no? Esto es la solución o un conjunto de soluciones. Sin embargo, en el caso que yo no la pueda resolver de manera numérica, perdón, de manera analítica, yo tendría que aplicar este método. Hay dos tipos de soluciones. Si ya llevaron ecuaciones diferenciales, existe una solución general, donde de esta ecuación b de tiempo se tienen constantes quizá. Eh, Sumar una constante, ¿no? Esa sería la solución general. No tiene esta forma, sino que tiene esta de acá, ¿no? Y ya cuando yo le doy el valor a esa constante se llama solución particular. Eso en el caso que yo le esté resolviendo de manera analítica. Sin embargo, en ocasiones es complicado debido a la naturaleza de la función o en algunos casos simplemente es más sencillo. Eh, ok, la opción numérica como tal se basa en encontrar no una función sino una serie de puntos. Aquí estoy agrupando la solución analítica, pero la solución numérica nos da una serie de puntos dentro de un gráfico de modo tal que para un valor x yo tenga correspondientes valores de la función y. Aquí como estoy utilizando t como variable independiente y b como función, la solución numérica genera valores de tiempo contra valores numéricos de la función b de t. No como tal me va a generar una función, sino valores numéricos, ¿no?
Entonces estos valores numéricos yo los puedo graficar y puedo resolver la ecuación diferencial. Posteriormente podría aplicar otro método de los que ya vimos, como una regresión, quizás para ajustar a un polinomio, una interpolación quizás, etcétera, ¿no? Entonces el método de Euler tiene el siguiente fundamento. Pensemos que yo tengo una función, esta función que está representada aquí es una función y de x, por ejemplo, ¿no? Y sobre esa función yo requiero saber cuánto vale la derivada. Derivada de la función y respecto a x es una función de xy quizás, ¿no? Al momento de aproximar una derivada, recordemos el concepto gráfico. Una derivada gráficamente es una línea tangente. Por tangente me refiero a que solo corta un punto de esta función. Y como tal, la pendiente de esta tangente es el valor relativo de la derivada, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el método de Euler? O Euler, si lo quieren leer literalmente. Para determinar el valor de la derivada, se toma esta ecuación. Cuando yo requiero calcular un valor nuevo de esta derivada, digamos yo tengo el valor conocido xy en este punto, y sobre esta pendiente yo requiero saber un valor siguiente. Tomo esta ecuación, el valor siguiente y más 1 es igual al y anterior, que el y anterior sería el valor correspondiente de la función en xy, más una función phi por un tamaño de paso. Este tamaño de paso lo vamos a llamar h. ¿Qué es esa función phi? Como tal, phi es una función que depende de los valores iniciales x y y, es decir, de esta x y de su correspondiente y. De modo tal que vamos a generalizar esta ecuación. Comienzo con un valor inicial. Pensemos este de aquí, ¿no? Este punto de aquí tiene coordenadas x y una correspondiente coordenada y. Para ese valor conocido, yo requiero saber el siguiente valor, ¿no? Entonces, conlleva cierto grado de error, dado que es una estimación numérica. La estimación numérica consistiría en, dado este valor conocido, usualmente es una condición límite de una ecuación diferencial, calcular el valor siguiente. Sobre esta pendiente, sobre esta tangente, perdón, estará el valor siguiente. No necesariamente una derivada es una línea recta, depende de la función original, ¿no? Les digo esto porque en el caso que no sea una línea recta y en el caso cualquiera de que la tendencia sea diferente, este cálculo me guía a un valor predicho que tiene cierto grado de error con respecto al valor verdadero evaluado dentro de esa derivada. Entonces la idea es aplicar esta ecuación, conocida como el método de Euler, para encontrar valores de una derivada dado que yo conozca la función o viceversa. Usualmente, usualmente pensemos que yo requiero resolver una ecuación diferencial, ¿no? Es decir, encontrar la función que resuelve una igualdad que tenga ecuación diferencial. Por ejemplo, la derivada de y respecto a x es igual a una función. Si yo aplico el método de Euler, yo conocería un valor dentro de esa derivada, quizás el xy contra y, y a partir de ese valor yo voy a buscar encontrar la función y. ¿Cuánto vale la función y? Que es una función de x, que resuelve esta ecuación diferencial, ¿no? Conocida la ecuación diferencial, entonces el método de Euler predice los puntos a través del valor de la función. Si observamos este gráfico, pensemos que yo requiero aplicar el método de Euler. Ok. Y bueno, tengo un valor conocido x0 contra y0.
A partir de este valor conocido x0 contra y0, yo voy a evaluar los valores de la función, pero conociendo la ecuación diferencial. Este x0, y0, aplico el método de Euler con un tamaño de paso h y evalúo para un x1 cuánto vale la función y1. Aplico otra vez el método para el mismo tamaño de paso h y yo voy generando estos puntos. Este valor o esta línea recta o representada por segmentos es lo que conocemos como solución aproximada y la solución exacta sería esta de arriba, ¿no? Entonces tiene cierto grado de error. ¿Cómo se aplica? Hay que fijar un valor de h que sea diferente de 0 y que sea positivo. Y a partir de este valor de h vamos a obtener aproximaciones de la solución a la ecuación diferencial, que es un problema de valores iniciales, ¿no? Pensemos que mi problema es la derivada de orden 1 de y es igual a f de xy. Esta es conocida, esa es mi ecuación diferencial que tengo que resolver, sujeto a esta condición frontera o esta condición límite. También se llama problema de valores iniciales. Dado que se conozca que y evaluada en x0 es igual a y0. x0 y y0 son valores numéricos conocidos. Entonces en los puntos x1, 2 hasta xn, mediante este método recurrente, la idea es que yo vaya generando los puntos correspondientes a la función que resuelve esta ecuación diferencial. Y era lo que les decía del gráfico, ¿no? Yo conozco x0, y0 y voy a ir generando x1, y1, x2, y2, x3, y3, de modo tal que la tendencia de la función sea conocida. Y esa sería la ecuación diferencial. Una aplicación muy sencilla. En el fenómeno de conducción de calor, la transferencia de calor a partir de cualquier cuerpo o a través de cualquier cuerpo, se representa por la llamada ecuación de Fourier, que es esta ecuación. El calor es una forma de energía que viaja de un cuerpo a otro, de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. Digamos, a través de cualquier metal, si yo caliento el metal en una zona, aquí tiene una temperatura más alta, y esa energía se va a ir difundiendo hacia otro extremo del metal que tenga una temperatura más baja. La velocidad con la cual este calor se transfiere está regida por la llamada ley de Fourier. Noten que la ley de Fourier es una ecuación diferencial. Esta Q se llama tasa de transferencia de calor por conducción y esto es igual a menos una constante K que se llama conductividad térmica. Por el área del objeto, el área de este objeto es el área perpendicular al flujo de calor, esto que yo marqué de rojo, por la derivada de temperatura respecto a X. Esto así como está es una ecuación frontera, ¿no? O es una ecuación diferencial de la cual yo puedo conocer condiciones frontera. Quizás yo conozca el valor de la temperatura T1. Para la posición X1, la temperatura T1 podríamos decir vale 200 grados centígrados. Entonces, aplicar el método de Euler aquí me serviría para estimar los valores de temperatura a lo largo de este objeto a través de la distancia X. Ese es un ejemplo de aplicación sencillo. Regresando al método, bueno, una de las desventajas es que no obtenemos la solución exacta, ¿no? Sino que obtenemos una solución aproximada. La forma de evaluar el error respecto a la solución exacta es mediante esta ecuación. Esto se llama error relativo local, en el valor enésimo del paso que yo lleve. Digamos aquí, cuando esté evaluando el punto x1, y1, aquí yo ya llevé un paso, ¿no? x2, y2 y así sucesivamente. N es el número de pasos que yo he tomado. Entonces, este error se representa por E y va a ser el valor absoluto de esta diferencia. Y evaluada en xn menos yn entre y evaluada en xn. Asumiendo que esta y evaluada en xn es el valor real, el valor exacto de
de esa función ya resuelta analíticamente. Ahora sí, ya que describimos la teoría, vamos a resolver esta ecuación diferencial mediante un ejemplo. Utilizando el método de Euler, dado este problema de condición frontera, y' significa la primera derivada de y respecto a x es igual a x más y. Y yo sé que la y evaluada en x0 igual a 0 vale 1. Hay que resolver aplicando el método de Euler, utilizando incrementos de longitud. Primero vamos a usar punto 2 y luego vamos a usar h igual a punto 1. El libro nos da la solución exacta de la ecuación diferencial, que es esta función de acá abajo. Y de x es igual a menos 1 menos x más 2 por el exponencial de x. Es decir, si yo sustituyo esta y en la ecuación de acá arriba, esta igualdad se va a cumplir. Es decir, la primera derivada de esa y que tengo acá abajo debe ser igual a x más y. Debe ser igual a esta misma función más x, ¿no? Eso lo podríamos comprobar. Por ahora vamos a ejemplificar este método. Para esto se construye una tabla. Les voy a enseñar a construir una tabla. Lo que yo conozco es un punto de la función. Es decir, la función y que soluciona esta ecuación diferencial. Si yo evalúo esa función en x igual a 0, la función me va a dar un valor de 1. A partir de eso yo voy a encontrar los correspondientes valores de todas las y separadas equidistantemente con una magnitud de tamaño de paso 0.2 y luego 0.1. Bueno, para resolver este valor o este problema con el método de Euler vamos a crear una tabla. La vamos a ir haciendo desde cero. La tabla debe incluir el valor de x, n, el valor correspondiente de la función evaluada en esa x, una columna que contenga el valor exacto para comparar, ya tengo la función exacta, y el error relativo porcentual. Ok, lo voy a resolver entonces en Excel. La ecuación que yo tengo que resolver es esta, ¿no? Entonces, para comenzar el método de Euler, vamos a crear una columna que tenga valor de x enésimo, correspondiente valor enésimo de y. Dado que tengo la función original o el valor correcto analítico, voy a encontrar el valor real, ¿no? Aquí le llamaría la y real, si lo soluciono analíticamente, y el porcentaje de error. Ahora, la ecuación de Euler, para comenzar a implementar su método, es esta de aquí. Ya fijamos h, vamos a comenzar la primera parte del ejemplo fijando una h de 0.2. Luego, ya fijamos cuánto vale y', es el valor de la función original que me dan de la ecuación diferencial. Y yo sé que y de 0 vale 1. Entonces, en los primeros puntos vamos a aplicar esta ecuación. Bueno, vamos a llenar primero los valores de xn. Eh, el primer valor es el valor que yo conozco de la función. El valor que yo conozco de la función es la ecuación frontera. Por función me refiero a la y, que al sustituirla en esta ecuación diferencial se cumple la igualdad. Entonces me dice que para una x de 0, la y vale 1. Esto lo lleno de la primera ecuación, de la segunda ecuación, o de la condición frontera. Ya. La y real la puedo ir calculando. Esta es la ecuación analítica que resuelve esta ecuación diferencial. Yo tengo el valor porque me lo da el libro, ¿no? Si no, lo podríamos generar por algún método. Ahora, a esto yo le voy a llamar xy. Y de ahí para abajo sería el xy menos 1 y así sucesivamente. Sí. Digamos, esto es xy. El siguiente valor sería xy más h.
y así sucesivamente. Luego xy más 2h y así sucesivamente, ¿no? O sea, el valor que está aquí abajo lo genero sumando el valor de arriba más h. Para nuestro caso vamos a usar una h, la voy a poner acá arriba, primero de 0.2. Entonces sería, esa x sería 0.2, 0.4, 0.6 y así sucesivamente, ¿no? Lo voy a programar dándole este valor más este valor aplicado de forma absoluta. 0, 0.2. Y nada más lo voy a arrastrar. El libro lo generó hasta 1. Nosotros lo podríamos generar hasta cualquier valor, ¿no? Pensemos 1.6. Ahora, esto se llena directo con el valor inicial de la condición frontera y le voy sumando h. O sea, va en incrementos de 0.2. Gráficamente, yo estoy generando estos pasos, ¿no? X0 era 0, X1 es 0.2, X2 es 0.4 y así. Estoy generando estos pasos en X, luego voy a generar los correspondientes valores de esta función que cumplen la ecuación diferencial. Luego, ¿cómo genero los valores de yn? Los valores de yn se generan con esta ecuación de acá. Aquí yo lo colocaría como el valor anterior. Digamos, si yo quiero la y que está aquí, el segundo valor, entonces sería el valor anterior, en mi caso es 1, más el valor de h. H es constante, la voy a poner constante. Eso se hace presionando F4 en Excel o poniéndole signos de pesos por el valor de la función de los valores anteriores. F de x y menos 1 por y de x y menos 1. No hemos definido qué es esta función. Si esa función fxy es la ecuación diferencial original, que para nuestro caso fue x más y. Esta, ¿no? Entonces a partir de ahí simplemente es irlo sustituyendo. Entonces sustituí aquí. La y siguiente, dado que ya conozco el punto 0,1, la y siguiente es la y anterior, o sea 1, más h que vale 0.2 por la f de los dos valores anteriores, f de x y menos 1, y menos 1, que en nuestro caso es x más y anterior. Eso hice. Y nos da 1.2. Si lo quieren ver desarrollado, aquí están los cálculos para los primeros dos valores, ¿no? Esta y1 que estoy calculando abajo del círculo rojo sería el valor anterior, o sea 1, el valor anterior de y, más h vale 0.2 multiplicado por 0 más 1. Y eso me da 0.2. Para la siguiente, que es esta de 1.48, sería el valor anterior de y, que es en este caso 1.2, más h, de nuevo por x más y, por 0.2 más 1.2, y así sucesivamente. Y hay que estar repitiendo ese cálculo hasta abajo, ¿no? Ahora, para punto 4 sería el valor anterior, 1.2 más h, multiplicado por x más h. 1.48. Aquí ya basta con que yo lo arrastre, ¿no? Pero lo importante es que sepan de dónde viene. Por ejemplo, aquí, esta y, o sea, la función evaluada en el punto x igual a 0.6, sería el valor de y anterior, 1.48, más h, eso es el A10, este punto 2, que multiplica la suma de x más y anteriores, y así sucesivamente. Entonces voy a arrastrar. Y esto ya está programado, ¿no? Ya realmente yo lo podría arrastrar hasta donde yo quisiera. Y esos serían los valores aproximando el valor de la función y, pero conociendo la primera derivada. Me faltaría comparar con el valor real.
Para comparar con el valor real vamos a determinar los valores de y para todas las x en los pasos que estoy fijando. Menos 1 menos x más 2e a la x. Esa ecuación acá en el libro de Excel la voy a poner aquí. Sería menos 1 menos x es este valor, más 2 por e a la x sigue siendo ese valor. Bueno, aquí me debe dar 1 exactamente, ¿no? Porque es el valor real que yo conozco, pero para los demás, aquí noten que me dio 1.243, 1.5 y así sucesivamente. Noten que sí va variando, por eso es que planteé la última columna que representa el error. Este porcentaje de error debería ser el valor absoluto de esta diferencia, el real menos ese real entre el valor real. Voy a introducir todo el valor, aquí la división, entre ese valor real. Y eso va por 100. Me sobra un paréntesis. 0. En el primer punto, dado que esta era la condición frontera, el porcentaje de error es 0, ¿no? Pero si yo bajo, notamos que hay cierto grado de error. 3, 4. Aquí está 3, 4, 6, 5, 9, 2. Básicamente fue la diferencia de la y real menos la y calculada entre la y real, considerando que el valor correcto es la y calculada con esta función. Noten que ronda 20-22%, ¿no? Ya que tengo estos valores, voy a graficar para que observen la tendencia. Les voy a generar un gráfico para que observen la tendencia. Voy a graficar primero XY. Estos son los valores determinados con el método de Euler. Voy a generar este gráfico de dispersión. ¿No? Ok. Esos son los datos. Le voy a poner una serie. Estos serían los valores estimados con el método de Euler. Y voy a agregar otra línea. Aquí le doy a agregar línea. Le doy los valores de X y los valores de Y. Los valores de Y serían estos, pero los reales. Y estos serían los valores reales. Bueno, noten que sí hay cierta diferencia, ¿no? La línea azul representa los valores estimados, o sea, esta columna xn contra yn. La línea naranja representa los valores reales de la función. Conforme aumento el tamaño de paso, esto se aleja más, varía más. Y conforme me alejo del valor frontera, o sea, del primer dato, 0, 1, el error va aumentando. Si lo aumento, esto sigue la tendencia, ¿no? Noten que cada vez que me alejo más, el error va aumentando. Entonces hay que tener en cuenta eso. Usualmente, una buena estimación del método de Euler es en un valor cercano a la condición frontera. Ahora, ¿qué pasaría si cambio el tamaño de paso? Porque el problema textualmente me dice que lo haga con 2, ¿no? Ya hicimos el de h.2, vamos a hacer el de h igual a 0.1. Si disminuyo el tamaño de paso. Ya está programado, nada más voy a copiarlo al final. Y a este le voy a cambiar un h de 0.1. Entonces, si yo cambio este valor de h a 0.1, noten que baja el error. Incluso desde el primer dato.
pero ahora fue de punto 1 en punto 1. El valor que teníamos para comparar era en punto 2, es decir, la función cuando x vale punto 2. Con este tamaño de paso me da 1.22 contra 1.243. Con el tamaño de paso de punto 2 me daba 1.2, ¿no? Y el error lo disminuimos de 3.4% a 1.8%, casi la mitad. Esta tendencia se va a mantener. Y la idea es que estos valores se unan. Prácticamente disminuimos el valor, el porcentaje de error. Voy a copiar otra celda para que vean qué pasa si lo muevo a un valor todavía más pequeño. Digamos con una H de 0.05. Aquí le voy a cambiar a 0.05. Noten que aumenta considerablemente el tamaño de los datos, ¿no? Aquí lo voy a llevar hasta un 85. Ya que está programado, nada más basta con que seleccione estos cuatro y lo arrastro de aquí de la esquina. Entonces, para el valor que estoy comparando de punto 2, el porcentaje de error relativo ya ronda 0.95%, ¿no? Con 0.05. Y esto notamos que cada vez se va acercando más. Entonces, ese es el método de Euler que me sirve para determinar la solución numérica de una ecuación diferencial. Noten que no requerí integrar nada, no requerí derivar, ni requerí hacer álgebra. Pero sobre esta ecuación diferencial yo podría obtener la solución analítica. Si yo quisiera comprobar la solución analítica, tendría que hacer álgebra y buscar implementar un método de solución de ecuaciones diferenciales. El método más sencillo suele ser variables separables, ¿no? Sin embargo, no todas las ecuaciones se pueden resolver por ese método. Si yo reescribo esa ecuación, digamos, trato de comparar la solución analítica, y' lo voy a poner como primera derivada de la función y respecto a x, y eso es x más la función y. Ahora, vamos a hacer álgebra. Voy a buscar despejar diferencial y esto va a ser igual a x más y de x. Esa es la ecuación que tengo que resolver para esta ecuación diferencial. Vamos a seguir haciendo álgebra, ¿no? Sería x de x más y de x. Tengo que encontrar la ecuación o la función y que al sustituir dentro de esta función, que esta es la misma ecuación diferencial original, esta igualdad se cumpla. X de x más y de y. Es más fácil hacer esto. En lugar de desarrollar el paréntesis con el diferencial, simplemente reorganicé dy menos la suma x más y de x es igual a 0. Para que esta ecuación diferencial sea exacta hay que derivar, se los he puesto aquí, es de primer orden exacta, una función m de xy por dx más una función n de xy por dy es igual a 0. Así la acomodé. Acá la función vale 1, ¿no? Y esta es la otra función. Esta es la función m, esta es la función n. Creo que no es exacta. La derivada para que una función sea exacta, entre estas dos funciones debe existir una igualdad, entre m y n. M es lo que multiplica el diferencial x, n es la función que multiplica el diferencial y. Este es el teorema para tomar una ecuación diferencial exacta. Si la función m de xy yo la derivo respecto a y, es igual a la función n de xy derivada respecto a x. Esta diferencial es exacta. Habría que ver. Esta la voy a derivar respecto a x
La derivada de una constante es cero, ¿no? Y si esta la derivo respecto a y, me queda menos uno. Cero y menos uno. No es exacta. Esa sería la forma de analizarla, ¿no? El libro me da la solución exacta. Yo tendría que llegar a esto. No es el objetivo como tal en este ejemplo, solo se los planteo cómo lo podríamos resolver de manera analítica. Sí, quizás la podríamos reducir a una exacta, ¿no? Mediante manipulación algebraica. Entonces, con el método de Euler pudimos aproximar los valores de la función y conociendo solamente la ecuación diferencial y una condición frontera, ¿no? Ese es el método de Euler. Ya vimos que reduciendo el tamaño de paso aquí fue con punto 2. Si reduzco el tamaño de paso, el valor real se aproxima al valor estimado. O al revés, el valor estimado se debe aproximar más al valor real. Para una h de 0.05 aquí se observa más fácil. Aquí al menos en el intervalo de 0 a 0.6 está mucho más aproximado al valor real. Y bueno, los porcentajes de error bajan considerablemente. Hasta un 5 o 6% al menos con h de 0.05. Con h de 0.1 el error se va hasta 11.23%. Voy a comparar valores similares. Digamos en 1, con h de 0.05 el error es 3.8%. Con 1, este, con h igual a 0.1 el error es 7.25 más o menos por ciento. Y con h igual a 0.2 en 1, o sea en x igual a 1, el error es 13.38, ¿no? Casi vamos reduciendo el error a la mitad. No es exacto, pero hay cierta tendencia. Entonces, este es el método de Euler que podemos implementar dado que yo conozca la ecuación diferencial y el valor de la función en un punto.